Bueno, Celina, ¿cuándo lo conociste a Cacho? ¿Qué recordás? Bueno, yo conocí a Cacho en la parroquia, me invitaron a ir a escuchar alguna de sus homilías, me decían que había un cura piola que hablaba lindo, y ahí lo fui a escuchar, y Cacho, bueno, me sorprendió, me interpeló, me cambió la cabeza. Yo venía de una religión un poco sacramentalista, muy ortodoxa, una práctica religiosa bastante fuera de contexto para el momento que estábamos viviendo como país, ¿no? Y la verdad que, bueno, él me ayudó a descubrir esta diferencia que él la dijo muy clara una vez en una homilía, que cuál era la diferencia entre ser cristiano y ser católico. Y que el católico cumple los preceptos, pero el cristiano es el que vive el evangelio. Y es el que va más allá, y el que escucha al que lo necesita, y el que escucha el sufrimiento del otro, y el que se compromete, y el que puede ver al vecino como mi hermano, que es lo que fue uno de los grandes lemas de la parroquia: mi vecino es mi hermano. Así que a Cacho lo conozco ahí, y yo tenía unos 17 años, y desde ahí no me moví más de la parroquia. Fue como, bueno, me ¿Qué te impactó, atrapó? y enseguida, bueno, él iba captando, tenía esta gran destreza de reconocer y de invitar a distintas personas a trabajar justamente en distintas áreas. Nosotros en ese momento estábamos con otros compañeros en la escuela secundaria, y empezamos como grupo de escuela secundaria a hacer muchas tareas en los barrios. Empezamos a representar venía la Navidad, así que organizamos un pesebre para los barrios, que era andante, lo hacíamos arriba de un camión, nos divertíamos, la pasábamos muy bien. Y después ya nos fuimos quedando y fuimos participando en los distintos tiempos litúrgicos como grupo secundario. Y después me fui quedando en distintas actividades, desde la catequesis en el barrio Villa del Parque, desde la liturgia ahí. Yo participaba mucho de las misas de niños, iba a tocar la guitarra, y a mí también me sorprendía esta gran capacidad que tenía Cacho de ser muy didáctico con los chicos, de tener una llegada. Se llenaba la iglesia, no entraba ni chicos, ni catequistas, ni nadie. Y él, a pesar que nos decía que teníamos que salir, la iglesia se llenaba, y hacía muy partícipe la palabra de Dios, y nos la bajaba con enseñanzas muy ricas para la vida cotidiana, y además nos comprometía a un trabajo diferente. ¿Vos en esa misma época lo conociste? Sí, en realidad yo vivía cerca de la parroquia, así que mientras te escuchaba, creo que la primera que lo conoce es mi mamá, que iba a misa cotidianamente, y que un día vino y dijo, llegó un cura que nos dio vuelta la cabeza, o me acuerdo porque que abrió la región, digamos, el lugar, no eran las 4 o 5 cuadras alrededor de la parroquia. Dijo, esto también pertenece a la parroquia, y abrió lo que era el barrio, hasta dónde llegaba, que eso no se tenía ni idea. Y bueno, y ahí me acerqué igual que vos, como joven, a escucharlo, y terminé participando en un millón de cosas, y cuando voy pensando, se me representa que Cacho nos dio el espacio a los jóvenes. Y recién también lo que pensaba con respecto al trabajo parroquial, eh, y abriendo esta idea de que tu vecino es tu hermano, hizo que entre los vecinos nos empecemos a mirar. Porque yo me acuerdo que lo primero que empezó a pasar era empezar a relacionarte con gente que había vivido con vos toda la vida, a una cuadra, a media cuadra, y que vos no conocías. Entonces nos fue hermanando, nos fue uniendo, y todo eso fue creciendo. Después, no sé, crecimos, cada una fue a distintas actividades, y estaría bueno reflexionar qué nos deja Cacho, ¿no? A través del tiempo.
yo siempre digo que Cacho, por suerte, tuve la suerte de conocerlo, porque a mí me cambió, como dije, desde el primer momento que lo escuché en la visión de la iglesia. Tuvimos la suerte de conocerlo y de tener una experiencia de iglesia diferente a la que yo había participado años atrás, con un cura con una convicción y una coherencia de vida y una convicción de lo que decía desde la palabra. Él la palabra de Jesús la hacía viva y siempre ampliando, ¿no? La mirada y ayudándonos a repensarnos. Me parece que para mí esa fue la gran enseñanza de Cacho, de ayudarme a pensar diferente a mi hermano y tener una idea de iglesia donde uno llegaba a la parroquia y se sentía cómodo, se sentía bien. Con Cacho algunas veces también he tenido algunas discusiones porque él era muy tano, muy defendía mucho sus convicciones, yo también tenía las mías, pero siempre desde las ganas de hacer las cosas bien y laburar, no eran caprichos ni de uno ni de otro, ¿no? Algo sumamente anecdótico, pero que a mí me quedó grabado siempre, fue que cuando alguien se le acercaba y le decía algo que él no compartía, hacía. Claro, No le decía, no, pero sí. Era diplomático, aunque a veces no era tan diplomático, pero bueno, eso también es una de las cosas que yo rescato hoy, es la coherencia. Haber encontrado un tipo que te decía lo que hacía y tuvo la autoridad porque hacía lo que decía. Vivía el evangelio. Vivía lo que él decía desde el altar. Sí, tal cual. No había una incoherencia, no había... Y siempre iba hipocresía. por más y con más compromiso. Y así es como se amplió tanto la parroquia y muchos de los servicios de la parroquia, porque pensó en ir a los barrios donde no se había ido, pensó en un espacio en los barrios, pensó en la catequesis especial, pensó en una Cáritas diferente, una Cáritas donde nos decía que teníamos que armar una bolsa de trabajo, respetar la dignidad de la gente, trabajar y respetando que la persona fuera digna de entregar, aunque sea 2 pesos por el alimento que se le daba, no que fuera un regalo, sino que fuera de alguna manera producto de lo que la persona podía entregar, ese ida y vuelta, esa charla, ese acompañamiento, esa necesidad de abrir otra puerta. Y después los distintos tiempos litúrgicos, cómo los vivíamos y los hacíamos como carne propia, ¿no? Porque esto para la Semana Santa yo recuerdo mucho que la parroquia llegaba cada uno desde su zona y era muy emocionante y muy fuerte ver las lucecitas prendidas en los viacrucis y cómo íbamos llegando de distintos lugares, pero nos íbamos uniendo y nos concentrábamos en lo que era en ese momento la parroquia de Sagrado Corazón. Después, como enseñanza, yo vi como la proyección del trabajo de Cacho más claramente con Luis en Sagrada Familia, ¿no? Que Sagrada Familia también fue un proyecto de mucho empeño de Cacho, como el jardincito que está en la parroquia, la escuela de fútbol, o sea, un montón de cosas más que hizo para los barrios, pero sobre todo Sagrada Familia, que está en Villa del Parque, y ahí es como que queda esa semilla, ese gran trabajo de Cacho, me parece hoy en Luján, está como reflejado en lo que es hoy la parroquia Sagrada Familia, y lo que fue años después, y lo que nos ha quedado cada uno, ¿no? Que desde el lugar que después fuimos trabajando o compartiendo, la vida por ahí nos fue como un poco disgregando. También la noticia de la muerte de Cacho fue muy dura, muy terrible de procesar, el asesinato de Cacho, y algunas posturas, ¿no? de integrantes de la iglesia, a mí particularmente hicieron que me alejara de lo que era el Sagrado Corazón. Por eso también continué mucho tiempo después en Sagrada Familia, y al día de hoy participo en otros espacios, pero siempre con esta alegría de haber conocido a este cura
que nos ayudó a ver que la iglesia era otra cosa, que ser cristiano era otra cosa y que ya no podés ver la vida de otra manera después de haberlo conocido a él.